un intelectual magnífico, una Pero ¿sabes dónde podría encontrarlo? Es para mí pues un honor presentar a José María Gil Garré, placer también, autor de este libro que en este acto se presenta, y por ello agradezco a los organizadores del mismo la invitación que me han hecho para participar en la presentación del libro, que ya todos tienen fuera, si lo quieren adquirir, Polisario, historia de un frente contra los derechos humanos y la seguridad internacional. Bueno, la coquetería no me vale mucho, así que me voy a tener que poner las gafas. El que esté aquí ante vosotros en el día de hoy se debe a mi amistad con el autor del libro, forjada a lo largo de unos años de intensa actividad, donde hemos coincidido en reuniones internacionales y nacionales con el tema del Magreb y el Sáhara de trasfondo, y donde hemos podido intimar en otros temas más personales. Cuando veo a Chema atacado de forma virulenta, acabamos de tener una prueba, por algunos fanáticos que no admiten nada más que una lealtad sectaria, me acuerdo de mí mismo cuando a principios de los años 90 también fui atacado y mi familia amenazada por mantener en aquellos tiempos la convicción de que el Polisario no representaba a la totalidad del pueblo saharaui, ni siquiera a su mayor parte, y que su superioridad moral en el conflicto era solo una falacia mantenida por una propaganda eficaz y sostenida por una Argelia interesada en debilitar a Marruecos. Ahora esto ya está claro. El autor del libro que presentamos no necesita mucho espacio para dejarlo sentado y abre otros caminos para demostrar lo que el Polisario es hoy. Una nomenclatura acrisolada en 40 años que vive muy bien y domina a una población encerrada en una zona del desierto argelino, en condiciones muy difíciles, a la que utiliza para conseguir objetivos económicos y políticos, que, amparado por Argelia, no repercute en la población confinada y, por el contrario, debilita las posibilidades de construcción de un gran Magreb y facilita la desestabilización de esta zona del Sáhara fronteriza con el Sahel. Después de esta breve introducción, me gustaría hacer una presentación del autor, una valoración somera pero pertinente de su carácter, para terminar comentando a grandes rasgos el libro que hoy aquí nos reúne. José María Gil Garré, Chema, tiene una muy buena formación en los temas de seguridad ciudadana, libertades públicas y terrorismo, producto de su formación teórica aplicada con muy buen criterio al análisis de una realidad geoestratégica que tiene al corazón del Sáhara como epicentro. Para esta labor ayuda mucho sus vocaciones jurídica y periodística, y su experiencia en saber lo que preguntar, cómo preguntarlo y a quién se le pregunta, lo que le ha permitido formar una magnífica red de informadores a escala global. Producto de esta labor están sus apariciones en los medios de comunicación, en especial digitales, y sus conferencias y ponencias en múltiples lugares, desde la ONU hasta un municipio intercultural como San Bartolomé de Tirajana, en mi isla de Gran Canaria. Como complemento a lo anterior, Chema ha estudiado el Islam desde múltiples perspectivas, lo que le ha permitido profundizar en la personalidad de las poblaciones del Magreb, del Sáhara y del Sahel, que son motivo de su preocupación desde hace más de 20 años, cuando entró en contacto con la cultura árabe, no en el Magreb, pero sí en el Magreb egipcio. La segunda parte recoge la violación de los derechos humanos por parte del Polisario y estudia la separación de familias en los campamentos y represión de los disidentes, la esclavitud, los abusos, el contrabando y el mal uso de la ayuda humanitaria, y un apartado muy especial dedicado a las víctimas españolas del terrorismo, antes de la salida del territorio y las posteriores a la evacuación del Sáhara, con las muertes y desapariciones de pescadores y marineros españoles. La tercera parte se adentra en un estudio de seguridad internacional en la región del Sahel y la participación de elementos del Polisario colaborando con organizaciones yihadistas y terroristas en secuestros, contrabandos, narcotráfico y terrorismo en la zona, presentando una documentación muy importante sobre todo ello. En el apéndice nos aporta una lista de víctimas del terrorismo que es muy de agradecer para mantener el recuerdo de aquellos que murieron por actividades terroristas sobre las que el Polisario nunca ha pedido perdón. Es más, intentando evadirlas o justificarlas. Últimamente, y gracias a la lucha mantenida por la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, y en especial de su presidenta Lucía Jiménez, han sido reconocidas y equiparadas a las víctimas etarra o del terrorismo del 11 de marzo, del terrorismo islámico, islamista o como queramos llamarle. Yo no me voy a extender mucho sobre el libro, creo que el resumen que ha hecho el profesor Esparza
es adecuado, ha hecho una descripción perfecta de cuál es el contenido del libro, pero sí me gustaría que tuviéramos la ocasión esta tarde, sin tensiones. Yo la verdad es que no tengo ningún inconveniente en participar en actos, incluso con gente del Frente Polisario, lo he hecho en anteriores ocasiones. Lo que no me gusta es que se genere ninguna situación de violencia ni de tensión, porque bastantes tensiones tenemos ya todos durante el día como para llegar aquí y vivir un momento desagradable. En cualquier caso, espero que esta tarde pues, pueda aportarles alguna información que les resulte de su interés y que les aclare algunas cuestiones en relación con la cuestión del Polisario. Verán que el libro no habla de los saharauis. No hay ninguna mención negativa al pueblo saharaui, ni a los saharauis que están en Tinduf, ni a los saharauis que están en las provincias del sur de Marruecos, ni a los que viven en otras partes del mundo. Está referido a un movimiento, al Polisario. No, detrás del Polisario no hay un país, nunca ha existido la República Árabe Saharaui Democrática. Es una nomenclatura, por utilizar el término soviético que ellos mismos emplean y que ayer muy acertadamente me recordaba Rafael. Por lo tanto, quisiera que tuvieran ustedes claro que no hay ninguna referencia negativa a los saharauis, porque son gente que ha compartido incluso hasta nuestra nacionalidad. Por lo tanto, nada que decir de forma negativa al respecto. Sí, respecto del Frente Polisario como movimiento, como organización de la que vamos a hablar esta tarde. El Polisario, un frente contra los derechos humanos y la seguridad internacional, no es una tesina académica, el libro, no es un manual de historia, si acaso es un reportaje periodístico, que es realmente mi profesión, un reportaje periodístico extenso, eso sí, con el que pretendo ofrecer una visión, mi visión, del llamado diferendo del Sáhara, introduciendo la valoración de conductas, de determinadas conductas que se produjeron en determinados momentos históricos y que son opinables seguramente. Yo tengo mi opinión, otros podrán tener otra diferente, pero lo cierto es que esos hechos históricos se produjeron. La primera vulneración de derechos humanos a la que menciono en el libro es la que se produce cuando España, el gobierno español, un sujeto legítimo para hacerlo, firma un acuerdo tripartito, un acuerdo internacional, un acuerdo tripartito con Mauritania y Marruecos para la entrega del territorio del Sáhara, en su parte norte para Marruecos y el último tercio sur para Mauritania. Un acuerdo al que llegan sujetos legitimados para ello, desde el punto de vista del derecho internacional. Al contrario de lo que el Frente Polisario y los apoyos mantienen, no fueron unos acuerdos o meras declaraciones de intenciones, sino que los acuerdos quedaban a la espera de la tramitación de una ley de descolonización o de una ley del Sáhara, sobre el Sáhara, que se tramita en los primeros días del mes de noviembre de 1975, se tramita completamente. Va a la comisión, se debate en comisión, luego va al Parlamento, al Parlamento que había entonces, se debate, se vota, y el día 18 de noviembre del 75, el Parlamento, el legislador español, el que había, aprueba una ley para la salida de España del Sáhara. Y esa ley se publica en el Boletín Oficial del Estado. Recordemos que salió la ley de la entrega del Sáhara, del territorio del Sáhara a Mauritania y Marruecos, salió publicada el día 20 de noviembre de 1975. ¿Recuerdan ustedes lo que pasaba en ese momento en España, no? Ese día, la muerte del general Franco, que había sido caudillo, dictador de España durante 40 años, y el mismo día que muere Franco sale publicada la ley. La ley se había tramitado, estaba ya sancionada por el entonces jefe del Estado en funciones, el actual monarca, nuestro monarca, entonces príncipe de España, o sea que fue una ley completamente tramitada. Por lo tanto, tratar de decir que España no hizo ni siquiera una entrega del territorio y que fue poco menos que una reunión con una mesa camilla donde... No, ahí hubo toda una tramitación legislativa y
una publicación, esa ley luego se mandó a Naciones Unidas porque estaban en plena celebración de la cuarta comisión que todavía sigue celebrándose puntualmente todos los años, donde además ahí tuve la oportunidad de conocer a Rafael Esparza. Por lo tanto, ahí hay una tramitación y entregamos el territorio con todas las de la ley, con todas las de la ley. Cuando se produce esa entrega del territorio, Argelia, que estaba perdiendo todos los debates que se estaban produciendo precisamente en Naciones Unidas en ese momento, Argelia tomó una decisión absolutamente terrible, y es que Manu Militari expulsa, cuando digo Manu Militari es que fueron cazados, arrestados y expulsados del territorio argelino en el que se habían instalado 350.000 marroquíes que vivían allí históricamente. Recuerden ustedes que muchas de las poblaciones que quedaron después de la independencia de Argelia de Francia eran territorio marroquí, pero que no se devolvieron. Por ejemplo, Tinduf, la región de Tinduf, Nassat y demás, ¿no? Pues ante la firma del tratado del acuerdo tripartito, Argelia, Manu Militari expulsa a unos 350.000 marroquíes, muchos de los cuales habían llegado a Argelia a apoyar a los argelinos en su independencia de Francia. Y los expulsaron en ocasiones haciendo cosas realmente terribles. Se obligó a separarse a familias, matrimonios mixtos que fueron separados. El padre, que era marroquí, se tenía que además llevar a sus hijos, y la madre se quedaba en Argelia, o al revés. Se denunciaron violaciones de las chicas jóvenes, entre otras cosas porque era una forma de condenar al ostracismo a esa mujer. Todos sabemos que en esa cultura, en ese momento, conllevaba eso. O sea, se hizo una verdadera vulneración masiva de derechos humanos. Y en ese momento no estaba el Frente Polisario como tal, ¿eh? No es el que hace eso, lo hace Argelia. El Frente Polisario se había creado 2 años antes, en el año 73, y aunque aquí nadie quiera reconocer que el Frente Polisario hizo terrorismo, la legislación española ya sí lo reconoce, porque las víctimas del terrorismo españolas ya son reconocidas como víctimas del terrorismo del Polisario. El Frente Polisario, su primera acción se produjo el 20 de mayo de 1973, ¿y cuál fue su primera acción? Hacer un asalto terrorista, con métodos terroristas, contra militares españoles. Y todos los años celebran eso como aniversario de la creación del Frente Polisario. Es decir, el marchamo de las acciones terroristas del Polisario pues no puede desaparecer de la noche a la mañana, por muy solidarios que hayamos sido con la causa saharaui. Pero es que además tenemos 300 españoles que fueron asesinados, secuestrados, torturados y muchos desaparecidos, no se ha vuelto a saber de ellos, en acciones del Frente Polisario. ¿O es que aquí ya no nos acordamos esas noticias? Yo era jovencito, pero yo me acuerdo perfectamente de las noticias que oíamos por la tele, la radio, se leían en los periódicos. Ametrallamiento de un pesquero por parte del... ¿No nos acordamos de la patrullera Tagomago, año 85? No estamos hablando de los años 30, 40, la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1985. Cuando una patrullera pequeña, española, mandada por un oficial de baja nivel, con un cabo, se acercan a salvar a un pesquero español y abordaron a la patrullera española con un armamento muy superior y murieron unos militares españoles. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó a continuación? Es que perdemos la memoria y ahora resulta que somos muy solidarios con el Polisario, pero ¿ustedes saben lo que pasó en el año 85 cuando pasó eso? ¿Cómo reaccionó el gobierno español, por cierto, presidido por Felipe González? El Polisario fue expulsado de España por terrorismo, por el asesinato de militares españoles, por el asesinato de pescadores españoles. Y también en esa época se había producido algún asesinato de gente nuestra, del Instituto Nacional de Industria, que todavía permanecía trabajando para las minas de Fos-Bucrá, en aquella inmensa cinta transportadora de fosfato. En definitiva, se produjeron vulneraciones de derechos humanos ya desde antes de la creación del conflicto. El conflicto del Polisario es un conflicto artificial. También es una mirada que dirijo ahí en el libro. El Polisario, mi padre, por ejemplo, estuvo en el Sáhara, haciendo la mili, y yo, claro, a base de, pues, cuando he tenido que trabajar esta cuestión, pues le he preguntado, oye, ¿tú qué recuerdas de esto?
Para ellos, aquello era, en caso de descolonizarse, de tener que salirse, aquello era de Marruecos. No había ninguna... Nadie sabía mucho más del tema. Mi padre no es ningún filósofo, ni politólogo, ni nada de eso. Me tocó hacer la mili allí, ¿vale? Y mi padre nunca me habló bien del tema. Dice, es que yo no sé... Claro, todos hemos sido un poco propolisarios, ¿no? Todos hemos gestionado a una cierta solidaridad respecto del polisario, pero sin saber muy bien qué es esto del polisario. A mí me pasó. Creo que Rafa Esparza también. Y a otros muchos que conozco. Cuando ya empiezas a investigar toda esta cuestión es cuando vas descubriendo que hay cosas que no las sabes y que te descubren el auténtico rostro de este movimiento. Pues bien, aquellos inicios, lo que decía, es que se corresponde con una artificialidad. Argelia, recién independizada, se sabe poseedora de unos territorios que no eran suyos. De hecho, el gobierno provisional argelino durante toda su guerra de independencia contra Francia mantiene un compromiso con el rey Mohamed V en el sentido de que cuando esto se produzca, cuando se produzca la independencia, tenemos que devolveros vuestros territorios. Eso era un compromiso. Seguramente, a la base de ese compromiso, muchos marroquíes fueron también a pelear allí a Marruecos. De Gaulle llegó a ofrecerle a Mohamed V los mismos territorios, si no apoyaba a Argelia. Le hubiera sido muy fácil a Mohamed V aceptar los territorios y punto. No, Mohamed V dijo que no, que ellos iban a combatir o iban a apoyar a los hermanos argelinos en su independencia. Hay que situarse en el contexto de descolonización de los años 70, Naciones Unidas, situemos en eso. Y Argelia se independiza y los nuevos, los que adquieren, los que llegan al poder en Argelia, se niegan a devolver los territorios. Y se produce entonces, voy haciéndolo así como muy rápido, voy saltando, pero se produce entonces la denominada Guerra de las Arenas. Es una guerra muy breve en el tiempo, que mucha gente no tiene muy claro qué pasó en ese conflicto, pero fue una guerra, duró muy poco tiempo, y que se pacificó merced a la intervención de países árabes y países africanos. Marruecos devolvió a los detenidos que había capturado y demás. Se firmaron incluso algunos mínimos acuerdos de cooperación para hacer algunas explotaciones en Tinduf y demás, que luego no prosperaron, no llegaron a nada prácticamente. Y yo ubico ahí, digamos, el anclaje genético de lo que luego sería el conflicto del Polisario. ¿Por qué? Pues porque Argelia siempre buscó tener una salida al Atlántico. Imagínense ustedes sus explotaciones energéticas conectadas a media hora, una hora, por coche, con el Atlántico. Siempre buscó su salida al Atlántico, era un interés estratégico. Y la tenía que conseguir o invadiendo el sur de Marruecos o generando una república fantasma, títere, que sirviera a sus intereses. Y el Polisario, la base del Polisario no es ni más ni menos que la gestión de unos intereses, fundamentalmente los de Argelia, que en esos momentos, además con el apoyo del recién llegado Gaddafi, que tenía otros intereses más diferentes, pero vamos, que estaba interesado en tener un papel preponderante en el área y demás. Así pues, el Polisario es una creación artificial. Todo el discurso del Polisario, si ustedes se leen los manuales ideológicos y demás, el libro verde y demás, todos son manuales del Che Guevara. Nada que decir sobre el personaje del Che Guevara, pero, oiga, aquí no vayan a creerse que hay una ideología tal. Se va construyendo un mito, se mitifica toda la cuestión esta. Y desde esa realidad tan absolutamente nimia se mantiene un conflicto 40 años. ¿Ustedes creen que esa creación tan artificial, tan absolutamente vacía de contenido, hubiera sido posible que se mantuviera en el tiempo 40 años si no es porque hay un país que sostiene esos intereses, que tiene unos intereses en que eso se mantenga? Financiación libia, especialmente en los orígenes del conflicto, intereses argelinos en juego y una vinculación ideológica de los países que en aquellos momentos se caracterizaban por el movimiento revolucionario, como Cuba, etc. Cuando se produce la caída de Gaddafi, ahora recientemente, había como 2.500, 3.000 niños fuera del ámbito de sus familias
que eso es otra de las vulneraciones de derechos que se mencionan aquí y que han sido denunciados a todo en distintas instancias, había como 2.500 reconocidos niños estudiando en Libia, que se quedaron desconectados de las familias. Son denuncias que yo recojo de saharauis aquí, en el sentido de que con 6 años, 7 años, 8, 10 años, los sacaban de la familia, decían que iban a pasar unas vacaciones a Cuba y volvían ya con 17 y 18 años, evidentemente adoctrinados. Salvo algunos personajes que todos ustedes seguro tienen en la memoria, salvo que para esos que consideran que Cuba es un paraíso de los derechos humanos. Pero bueno, es una forma de ver las cosas, y desde luego no la comparto. Pues bien, esa parte del libro, ahí en esa parte del libro ustedes van a encontrar cómo ha habido una vulneración de derechos humanos masiva, sistemática, desde el comienzo de este conflicto. Protagonizada por Argelia, que defiende unos intereses espurios y que para eso favorece la creación de este movimiento. Luego, en los campamentos, ahí contamos también algunos casos, se produce esclavitud. No estamos hablando de hace 500 años. Se produce hoy se están liberando esclavos mediante pago. Se levantan actas, generalmente mujeres negras. Generalmente mujeres negras. Algunas compradas, niñas, siendo niñas, en Mauritania. El último caso, la niña se salva porque en esas vacaciones que hacen aquí de tal, que la verdad es que cualquier familia quiere quitarse a los niños de allí, quiere quitarse, no es la expresión, quiere que los niños no estén allí porque el verano en Tinduf es atroz. La niña viene a España y cuenta en la familia en la que cae, por cierto en mi tierra, cuenta que es una esclava, que fue comprada en Mauritania por gente de Tinduf. La chica no fue devuelta a Tinduf por decisión judicial española y el Frente Polisario se querella contra la familia acogedora aquí en España porque denunció eso y porque era como un insulto para el Frente Polisario. Evidentemente la acción judicial del Frente Polisario no fue a ningún sitio. Vulneraciones de derechos humanos encontramos allí cuando se aplica en un territorio como Tinduf, que está bajo la soberanía de Argelia, se aplica el no derecho. Nadie sabe qué derecho se aplica allí. Ellos dicen que tienen un derecho, pero nadie sabe qué derecho. No opera el derecho internacional. Ellos, en cambio, reivindican que el derecho internacional opere en favor de sus intereses. Pero si yo quisiera inspeccionar o recorrer libremente los campamentos de Tinduf, les aseguro que no me dejarían. En estas últimas semanas se están produciendo en los campamentos de Tinduf situaciones muy graves, hasta el extremo de que en uno de los campamentos la gente se manifiesta contra el wali, el gobernador del campamento, que tiene que refugiarse en lo que es su puesto de policía dentro del campamento. La propia gente toma el puesto de policía y la policía polisaria tiene que coger al wali y sacarlo del campamento y huir. O sea, es que, ¿por qué? Pues porque se está produciendo continua y de forma sistemática, se está produciendo un machaque respecto de aquellos que han decidido, oiga, esto hay que resolverlo ya. Y la opción que ofrece Marruecos, que es la autonomía, la regionalización avanzada, cada vez está calando como una posibilidad de resolución de este conflicto. Pues no se puede expresar ni siquiera esa idea. Estos señores que son tan los derechos humanos y tal, me parece muy bien pero me gustaría que los defendieran también dentro de los campamentos. Porque quien se le ocurre decir algo de eso es detenido y sometido a sus cárceles móviles. Les voy a explicar cómo es una cárcel móvil del Polisario. Es una furgoneta de hoja de lata en la parte de atrás que se mueve por el desierto. Y no lleva aire acondicionado, se lo puedo asegurar. El más reciente, nosotros desgraciadamente tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano, incluso al padre de tal, un jefe de policía, Polisario, dentro del programa de intercambio, de contacto con los familiares que habían sido separados, vuela hacia Marruecos. El programa de contacto de Naciones Unidas. De Naciones Unidas. Es un programa que Naciones Unidas está desarrollando y es que favorece que haya personas de los campamentos de Tinduf que vuelen a las provincias del sur de Marruecos para encontrarse con su familia. Bueno, pues un jefe policial del Polisario. No estamos hablando de uno más, no, un jefe policial de una región policial del Polisario
región policial, estamos hablando de los campamentos. Vuela a ver a su familia, su padre muy anciano, un sheikh, ojo, un jefe de tribu, un jefe de tribu, un chico. Y cuando está allí, pues pregunta que qué es eso de la autonomía. Porque allí, dentro de los campamentos, no, en fin, información, el derecho a la información es algo que no existe. La libertad de información no existe. Claro, cuando conoce la propuesta de Marruecos, dice que le parece interesante, pero que él se vuelve a los campamentos de Tindouf y que lo quiere comentar allí con la gente. Hizo una rueda de prensa para decir que le parecía interesante y que iba a volver, porque además tiene a su mujer, a las niñas, allí en los campamentos, que quería contar esa propuesta. No llegó a Tindouf. Yo me acuerdo que estuve hablando con él justamente la víspera de que él entrara en la zona de Tindouf. Le pregunté que qué temía. Él tenía mucho miedo porque ya le habían llegado las amenazas de que se lo iban a cargar. Él pedía que las organizaciones internacionales, los periodistas, estuviéramos muy pendientes de él. Así fue. En ese momento, días después, viajábamos a Nueva York, a Naciones Unidas, y generamos toda una dinámica, una presión para que ese hombre estuviera sometido a un control en cuanto a su vida, y costó, aún así lo tuvieron un montón de semanas en una cárcel móvil, sufrió alguna tortura, porque fue calificado de traidor, de alta traición. O sea, un no Estado califica de alta traición a alguien que simplemente quería compartir algo que él creía que era una idea para resolver el tema. Fíjense ustedes, ese hombre le salvamos. Yo creo que entre todos los que hicimos presión en Naciones Unidas, allí en la propia sede de Naciones Unidas en Nueva York y demás, conseguimos que lo pusieran a disposición de una delegación de la UNESCO, de la ACNUR, perdón, de la Agencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados de Mauritania, que consiguieron llevárselo, ya protegido, con algunas lesiones y demás, en Mauritania. Y este hombre sigue sin estar en contacto con su familia directa de los campamentos, viviendo bajo una jaima pequeñita, enfrente de la sede del ACNUR en Mauritania. Bien. Esto es una realidad de ahora, La vulneración de derechos humanos existe dentro del entorno del Polisario. Y el último tramo del libro es un análisis, una aproximación a qué relación puede tener todo este movimiento con los altos niveles de incertidumbre, de inseguridad que se dan en la zona. Veamos. Imaginemos que se concediera hipotéticamente al Sáhara Occidental, al Sáhara que ellos reclaman, el Estado, que ellos dicen, el Estado saharaui. Estaría integrado por no más de 300.000 personas. Él es un experto realmente en las tribus y demás. Unas 300.000 personas, estamos hablando de una extensión de unos 3.000 kilómetros de frontera porosa en pleno desierto, con unos recursos que podríamos ubicar exactamente en algunos fosfatos, ojo, no todos los fosfatos de Marruecos son los de allí, Entonces estaríamos hablando de fosfatos y pesca. No hay más Estado que ese. Además estaríamos hablando de un Estado que socialmente no sería homogéneo, porque no olviden ustedes que la organización saharaui es tribal, son tribus. Tribus que en ocasiones, y Rafa podría explicar esto con detenimiento, que en ocasiones se han matado entre ellos de forma, en fin, poco delicada. ¿De acuerdo? Entonces estaríamos hablando de un Estado tribal, sin capacidad económica, un Estado ex novo, no tiene instituciones, en una zona absolutamente porosa, un Estado que sería permanentemente subvencionado, muy cerca seguramente de la idea del Estado fallido, y que, desde mi punto de vista, sería penetrado con una facilidad realmente llamativa por lo que es el conglomerado de crimen organizado y yihadismo que opera en el área del Sahel-Sáhara. Tenemos un ejemplo muy concreto en cómo estos movimientos yihadistas y de crimen organizado, pero el yihadismo, cómo opera con una habilidad tremenda. Si recuerdan ustedes, hace bien poco hemos tenido todo el conflicto del norte de Mali, de la región del Azawad, que es una región inmensa, muy pobre, deprimida, El movimiento de liberación nacional del Azawad es un movimiento laico de Tuareg,
tuve la oportunidad de conocer a algunos en una visita en Dakhla, que se acercaron mucho antes del conflicto del norte de Mali, y aunque ellos fueron los que protagonizan el inicio del conflicto en el Azawad del norte de Mali, en cuestión de semanas el conflicto se lo apropiaron los grupos yihadistas. Al-Qaeda en el Magreb Islámico, el Mujao, los del Pacto de Sangre, los del Mokhtar Belmokhtar, con algunas influencias seguramente de algunos individuos procedentes de otros grupos como el Boko Haram, Al-Sagaf. Quiero decir, que y se apropiaron del conflicto hasta el extremo que han obligado a intervenir a Francia como una potencia internacional para resolver una cuestión que era inminente, y es que se estaban desplazando hacia Bamako y podían haber llegado a Bamako por los grupos terroristas estos, y si no es por la intervención de Francia hubieran llegado, ¿de acuerdo? Pues un Estado fallido en la región del Sáhara Occidental nos sometería a una situación de inseguridad realmente grave, Yo, por lo tanto, creo en la marroquinidad del Sáhara Occidental, realmente lo creo, no tengo ningún empacho en decirlo. Lo creo porque lo veo casi natural, lo veo de forma natural. Yo entiendo, y ustedes deben entender una cosa, lo del Polisario no es una pataleta de estados. En Marruecos hay un país, una nación, una población entera, saharaui, no saharauis, del norte, del sur y del este de Marruecos, que consideran que eso es su Sáhara, pero no lo consideran como una... No, lo consideran de forma natural, como nosotros podemos considerar de forma natural que Cataluña es España. Ese es el sentimiento que hay en Marruecos. Por lo tanto, hay una nación, un país, que cree, una población que cree que aquello es su Sáhara y que es su país. No es una cuestión solo de líderes, de gobiernos, no. Hay un país que está detrás de esa idea. En ese sentido, yo creo que, y desde la perspectiva de la seguridad, yo creo que para Europa y para España en particular, nos genera una mayor confianza que el territorio esté bajo la soberanía del Estado marroquí. Desde que nosotros nos marchamos de allí, España hizo cosas, cuando estuvimos allí. Es falso. Quien tenga la idea de que no habíamos hecho nada allí, que solo hicimos explotar las minas y el banco de pesca y tal, es falso. España hizo cosas. España sentó las bases del proceso educativo allí. Puso institutos, estudios preuniversitarios, Pero es verdad que aquello era una zona muy deprimida. Yo veo fotos de cuando estaba mi padre por allá, y cuando le enseño a mi padre fotos de cuando voy por allí y ve Dakhla, es una perla, de verdad, es una maravilla, les recomiendo que vayan, pues mi padre casi no puede creerlo. ¿Cómo se ha transformado aquello? Marruecos ha hecho un esfuerzo inversor allí muy importante. Y además no lo ha hecho, digamos, al salto de la mata, no. Ha hecho una planificación importante. Ha creado una red de puertos muy potentes. Ha potenciado, ha creado una red de aeropuertos en toda la región. Por supuesto, mejorando lo que dejamos apenas unas pistas de tierra y una pequeña torre de control, ¿no? Han desaparecido los barrios de chabolas, que eran lo general, eso ha desaparecido, se han convertido, se ha hecho un desarrollo urbanístico bastante adecuado, incluso con diseños llave en mano para que la gente que ha ido regresando al territorio se fuera asentando con una cierta comodidad, con una cierta calidad de vida. Ha desplegado una red de servicios sociales muy importante. Aquello es una región realmente, ha hecho un esfuerzo realmente impresionante de inversión, realmente muy interesante, es digno de recorrer la zona y conocerlo. Y de eso también pueden leer algo en el libro, incluso cuáles han sido las inversiones, cuál es la realidad actual, hacia dónde puede caminar. Yo en el libro, en esa materia, creo que España vamos a tener una competencia en materia turística en esa zona. Porque estamos hablando de un lugar absolutamente maravilloso, donde el desierto se mete en el océano Atlántico y el Atlántico se mete en el desierto, generando unos paisajes y unos momentos realmente, una naturaleza realmente impresionante. O sea, merece la pena que hagamos un recorrido sobre eso. En cuanto a la seguridad internacional, quería decir una cosa más. Hay una realidad real, que es un término que yo utilizo con cierta frecuencia, hay una realidad real. Y es que el Sahel, la cuestión del yihadismo mezclado con el crimen organizado en el área en la banda centroafricana, desde el Cuerno de África,
ya se ha extendido hasta el Atlántico. Eso es una realidad que afecta también a Marruecos y a Argelia. Cualquier movimiento en el sentido de generar escenarios fáciles a estos grupos, no lo duden, será aprovechado por esos grupos. Será aprovechado por esos grupos. Y Canarias lo tenemos a 90 kilómetros. Ahí que están a nada. Yo recuerdo, en el anterior libro que escribí, que realmente era una recopilación de artículos, recuerdo que hicimos un análisis con otros colegas respecto de un texto que se estaban transmitiendo entre gente de esta, en España, respecto a de cómo se tendrían que planificar las acciones militares, bueno, acciones asimétricas de terrorismo, en caso de que hubiera que volver al Kalashnikov. Y les puedo asegurar que la planificación que allí se podía leer era la planificación propia de un grupo terrorista. A algunos les gusta llamar guerrillero, pero a mí no, a mí me gusta llamarles terroristas, que es lo que sería. Cada una de ellas matizadas. Este es para ti, ¿eh?